everybody's heard about the bird. En nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal por unanimidad resuelve: 1. Absolver de culpa y cargo a Juan Francisco Trigatti, cuyos datos filiatorios ya son configurados antes, respecto a todos los hechos por los que fuera acusado y sometido a este debate. Bienvenidos a una nueva edición de Santa Fe Policiales, un programa hoy dedicado casi por completo a este caso del profesor Juan Trigatti, la sentencia que se conoció esta semana y que fue tema para todo Santa Fe. No sé si hay antecedentes desde que empiezan a trabajar con la reforma judicial, con una persona acusada por abuso de menores haya cobrado la libertad y haya sido absuelto, ¿no? Exacto. Pero también, aparte de este tema, tenemos otros temas de los cuales nos vamos a ocupar. Por ejemplo, un asalto en Guadalupe. Exactamente, 2 chicas que le robaron un celular y le apuntaron en la cabeza, la mano del delincuente y en ella su vida, ¿no? La vida de estas 2 chicas. También Un robo muy grave que ocurrió ahí en Barrio Candioti, que tuvo como víctima una mujer de 70 años. A un hombre lo allanaron, salió, fue a buscar a la mujer, a la ex mujer, que tenía una perimetral. Comenzó una persecución desde Galvez, terminó en Rafaela, 100 kilómetros a los tiros con la policía, finalmente fue detenido. Una historia que viene desde el 2021. Sí, con allanamientos, con drogas, armas, violencia de género, completito el señor. Vamos ahora a ver la presentación del programa. Un caso, como decíamos al principio, que fue lo más importante que se conoció en esta semana, el tema, la sentencia contra este profesor de educación física, Juan Trigatti, acusado de un delito gravísimo como era abuso sexual contra niñas. Bueno, finalmente, después de un largo proceso que no estuvo exento de polémicas, bueno, finalmente el tribunal se expidió y dictó la absolución de culpa y cargo, un fallo realmente histórico. Nunca hubo una absolución en Santa Fe por delitos de este tipo. Sí, y el fiscal Broggi junto con Montse Ferro van a apelar justamente el fallo del tribunal. Esto decían a la salida del dictamen del Tribunal de Justicia. Una vez que tengamos los fundamentos de la resolución del tribunal, apelaremos la misma. ¿Por qué dice que no se alcanzó a escuchar a los niños o no permitieron escuchar a los niños? Porque las cámaras Gesell y las pruebas que se rindieron fueron muy contundentes en cuanto a que los niños habían sufrido situaciones de abuso y que su relato fue sostenido a través de las distintas instancias. Es algo sumamente grave y a nivel de cortes internacionales el tema de no escuchar a los menores. Pero hubo cámaras Gesell, en ese momento están los testimonios de los Están chicos los y ellos testimonios. nombran al profesor. Ellos son claros en nombrar al profesor, espontáneamente lo reconocen y también son claros en decir lo que les había pasado en todos los casos.
Y hay un nene de 4 años que aún no puede hablar, no hablaba muy bien, que cuenta las situaciones y que desde ya que no se nota que no es inducido desde ninguna manera. Fue muy claro en decir qué es lo que había pasado. En este sentido, claramente entendemos que la prueba fue contundente y en función de eso es como que no entendemos la decisión porque el juicio no daba para esta decisión. ¿Usted cree que la Cámara puede llegar a revertir la situación? Y esa es la finalidad de interponer un recurso de apelación. Entendemos que interponer un recurso de apelación en este contexto y teniendo en cuenta la prueba con la que contamos, permitiría la posibilidad de revertir esta decisión. Entendemos gravísimo que estos relatos de estos niños tan contundentemente dichos no sean tenidos en cuenta por el tribunal. Obviamente necesitamos ver los fundamentos, desconocemos cuáles han sido. ¿Pero qué se puede esperar entonces los fundamentos si tanto vos, Carolina, como la Fiscalía dicen no escucharon la Cámara Gesell? ¿Qué es lo que puede haber en los fundamentos? Y vamos a tener que esperarlos, vamos a tener que leerlos. Si vos me preguntás una opinión personal y me hago cargo de lo que digo, sé que los fiscales no se animaron a decirlo, seguramente por una cuestión funcional. Yo creo que ha primado más la opinión social, que es peligrosísimo porque una persona con buena imagen puede tranquilamente cometer abusos sexuales y precisamente esconderse en esa buena imagen para perpetrar esos abusos y para procurar su impunidad, por lo cual es gravísimo que se absuelva por una buena imagen y no por la prueba. Nosotros tenemos un derecho penal de conducta, no de personas, digamos acá, entonces por tu cara, por tu condición social te condenan. Ahora si vos vas a la iglesia, sos solidario, sos catequista, entonces te absuelven. Los abogados querellantes también daban ahí su postura, pero escuchamos ahora también a los abogados defensores. Y en nombre del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, este tribunal por unanimidad resuelve: 1. Absolver de culpa y cargo a Juan Francisco Trigatti, cuyos datos filiatorios ya son configurados antes, respecto a todos los hechos por los que fuera acusado y sometido a este debate. 2. Rechazar las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público de la acusación y los representantes legales de las partes querellantes. Se hicieron preguntas a 3 testigos, docentes y directivas de la escuela sobre esta cuestión. Preguntas absolutamente impertinentes, como por ejemplo, ¿usted cree que el profesor Trigatti, por ser católico, no puede haber abusado? Preguntas de este estilo que recibieron una dura réplica por parte de la defensa, e inclusive el doctor Busaniche hizo una advertencia al respecto de estas preguntas impertinentes. Planteamos 3 niveles, que eso fue parte también de una dura negociación, porque, a ver, cuando uno está tan convencido, dice, bueno, yo acá voy por la absolución. Pero bueno, acá Macarena me convenció y dijo, no, hagámosla, planteemos... Démosles varias alternativas al tribunal. A ver, esto tiene que ver con técnicas de litigación, no tiene que ver con un convencimiento. Eso estamos convencidos y seguimos convencidos y hoy tenemos la razón de que Juan Francisco Trigatti era inocente y es inocente. O sea, los hechos no ocurrieron. No estábamos hablando de que habían ocurrido, de que no habían ocurrido, de que él no fue, o como dijo el doctor, de que las mamás estaban haciendo algo, hicieron realmente lo que pudieron con lo que ellas recibieron como información. Y nosotros estábamos seguros de lo que estábamos planteando y ese es el motivo. Estamos ahora en comunicación con el doctor Marcos Barceló, abogado, defensor de Juan Trigatti. No sé si está disponible, ahí lo estamos viendo, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está, Danilo? Un gusto. Igualmente. Doctor, quería preguntarle su opinión. Para usted, ¿hay este caso sienta un precedente? ¿Hay un antes y un después en la justicia santafesina con este caso? Bueno, en principio es un fallo bastante novedoso y vamos a saber si hay un antes y un después de conocer los fundamentos, ¿no? En principio el fallo fue muy contundente, no solamente que fue muy contundente en cuanto a la absolución de los 5 casos, porque estos eran 5 casos en uno, o sea, podría haber condenado por uno y absuelto en el resto, pero fue absolución unánime, digamos, de todo el tribunal por los 5 casos, y aparte de ello el tribunal ya adelantó que en los fundamentos del fallo
se hace referencia a la participación de la Fiscalía y de los organismos administrativos que han actuado en este caso. Y ahora se habló mucho de este juicio, Barceló, y fue un juicio muy extenso y hasta extenuante por ahí. ¿Creen que las pruebas que ustedes fueron presentando, ustedes se pensaban que le iban a dar justamente el visto bueno desde el tribunal? Porque estaba todo muy contaminado. Es más, se habló de las imágenes que hasta desaparecieron dentro del colegio. No, esas imágenes que desaparecieron fue en el caso Céspedes. Acá en el caso Trigatti directamente ni siquiera hicieron el resguardo y el secuestro, digamos, de los discos de VR. Recién fueron sobre estos discos el día 20 de octubre, los hechos habían sido el 5 de octubre. Ya Con lo cual grabadas. se conservaban grabaciones hasta de 7 a 9 días hacia atrás. Eso fue lo que dio nuestra pericia. O sea que ya el día 20 ya se habían borrado. No solamente que no estaban más, sino que ni siquiera cuando el técnico les manifiesta esto, ni siquiera hicieron el resguardo en ese momento, ¿no? Porque bien podría haber sucedido que el técnico les estuviera mintiendo. Y bueno, y con posterioridad a ello, a pesar de que los dos patios en donde supuestamente ocurrieron los hechos estaban tomados por 5 cámaras de videovigilancia, 3 cámaras tomaban un patio y 2 cámaras otro patio, estuvimos un año para lograr que un juez finalmente nos autorice el secuestro y el resguardo de las videofilmaciones para poder hacer nuestra propia pericia ante la oposición de la Fiscalía. O sea, durante un año estuvo la Fiscalía interponiendo recursos para impedirnos a nosotros poder hacer el secuestro de las cámaras. ¿Y por qué íbamos sobre la pericia de informática? Porque nos habían informado expertos que habíamos contratado que estaba la remota posibilidad de que en forma aleatoria esos equipos de VR, a pesar de que se sobrescribían cada 7 o 9 días, estaba la posibilidad de que aleatoriamente se guardara alguna imagen que se pudiera rescatar por intermedio de una pericia. Por eso fuimos tan insistentes con la pericia y la logramos exactamente un año después del día de los hechos. Doctor, la parte querellante, más precisamente la doctora Carolina Walker, hoy hizo un comunicado, un descargo, donde públicamente lo sigue llamando y dijo un llamado a la sociedad, que sepa toda la sociedad, dice que Juan Trigatti es un abusador sexual infantil. ¿Ustedes ante una afirmación de esa categoría piensan tomar algún tipo de medida? Sí, ya se está preparando 2 medidas judiciales. Una, lo que se conoce vulgarmente como un bozal legal, es una medida autosatisfactiva a los efectos de que elimine ese comentario y se abstenga de aquí en adelante de emitir cualquier tipo de comentario al respecto. Y por otro lado, una querella por calumnias e injurias con un reclamo indemnizatorio también respecto a las manifestaciones de que el profesor Trigatti es un abusador sexual. Eso se está preparando en el día de hoy y seguramente en el día de mañana se estará presentando. ¿Y con la Fiscalía van a actuar de alguna forma? Con respecto a la Fiscalía que está actuando actualmente, lo único que queda con la Fiscalía inicial es el doctor Broggi, que actuó como fiscal adjunto de la primera fiscal del caso, y hoy está a cargo del caso la doctora Moser Ferro, que es la jefa de la unidad fiscal jefas, y todas las controversias que nosotros planteamos es respecto a la primera fiscal del caso, no a esta actual fiscal, que es una fiscal excelente. Y respecto de la primera fiscal del caso se hicieron fuertes cuestionamientos, ¿no? Por la forma en que se manejó este caso. ¿Quién inclusive es? Del Río Ayala. La fiscal del Río Ayala hace un requerimiento, apenas inicia esto, al equipo local de niñez de la municipalidad, en donde trabajaba en ese momento su abogada particular, Agustina Taboada, y es esta abogada particular de la doctora del Río Ayala quien confecciona en el mismo día que recibe el requerimiento, confecciona los primeros 3 informes de los primeros 3 casos, que fueron lo que le sirvieron a la doctora del Río Ayala para fundar las 3 primeras imputaciones. No olvidemos que ya veníamos con un informe de un equipo interdisciplinario
completo que ya había informado previamente que acá no había abuso sexual. Entonces se usaron estos 3 informes para avanzar sobre la primera imputación, y dentro del juicio lo que surgió es respecto de esta gravísima irregularidad entre Del Río Ayala y su propia abogada personal, Agustina Taboada, es que la psicóloga que participó de esas entrevistas, junto con Agustina Taboada, de las 3 primeras madres y de las 3 primeras niñas, a pesar de que firmó el informe, dijo que ella no estaba de acuerdo con seguir con esas entrevistas adelante a las niñas, que ella consideraba que ahí había algo raro, no explicó por qué había algo raro, y que la que llevó adelante esas entrevistas a las menores fue la abogada Del Río Ayala, Agustina Taboada, que ella no estaba de acuerdo en continuar adelante, y que le llamó poderosamente la atención es que mientras se desarrollaban las entrevistas entre esta abogada y las niñas y sus madres, la abogada Taboada estaba en contacto telefónico con la fiscal Del Río Ayala. Bueno, irregularidades de estas, bueno, por doquier, obviamente la falta de resguardos de los registros fílmicos. Imagínate que si esto sucedió el día 5 de octubre, al día 12 de octubre o 14 de octubre ya no quedaban más grabaciones porque por la sobreescritura del propio disco de VR. Había 32 cámaras de videovigilancia en funcionamiento en el Colegio Ceferino Namucurá completo, ¿no? Inicial, primario y secundario. Y a pesar de que teóricamente el primer día, el día de los disturbios en el colegio, la jefa de la comisaría de la mujer dice ella en juicio, esto surge recién en juicio, que iba con órdenes de la fiscal del caso para hacer el resguardo de los videos fílmicos. Ante la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo adentro, se dedicaron a proteger y no hicieron el resguardo. Luego, ante las preguntas de la defensa, bueno, y una vez que protegieron y que terminó todo eso, ¿volvieron? No volvieron. Aparentemente el día 12, ya había pasado 7 días, hacen un pedido a un juez para allanar la escuela y le deniegan el pedido. Y recién vuelven sobre el tema el día 20, o sea, ya teóricamente no había más imágenes. Y se reúnen en el colegio, que tiene inclusive hasta una sala de monitoreo para estas cámaras. Se reúnen 15 días después con el técnico de las cámaras, que teóricamente hay un acta en la cual el técnico les dice que se sobrescribía cada 3 días, y el técnico en juicio dice que no, que él nunca pudo haber dicho eso porque se sobrescribían cada 7 días. Lo mismo, hubiese sido exactamente lo mismo porque esto había sucedido ya hacía 15 días. El resultado era el mismo. Esto fue una gravísima negligencia en línea con lo que sucedió en el caso Céspedes, ¿no? Misma fiscal, misma abogada querellante, mismo fiscal regional. Nada más que acá, en vez de la negligencia y la desidia de no hacer el resguardo de las cámaras, que para eso están, justamente las cámaras están en todos los colegios de Santa Fe, porque luego del caso Sara Faisal, cada colegio quedó liberado para hacer generar sus propias medidas de protección, y este colegio en particular tenía 32 cámaras de videovigilancia justamente para proteger a niños y docentes de cuestiones como estas. Y a diferencia del caso Céspedes, en que en el caso Céspedes la dirección del instituto pone a disposición de la fiscal Hilera en ese momento, año 2019, el CD con las grabaciones, y esas grabaciones se pierden, las roban directamente. Sí. Arietti y la fiscal del caso roban, hacen desaparecer este CD, que fue lo que motivó esa gran discusión entre el doctor Oroño y el doctor Broggi, porque pobrecito Broggi, se roban estos CD entre Arietti y Del Río Ayala y lo mandan al frente a Broggi a discutir con Oroño en el medio del juicio, y fue esa discusión épica en la cual el doctor Oroño le pide que se rectifique de lo que había dicho. Tremendo. Sí, recordamos. Y con posterioridad a ello, en una reunión privada ahí afuera entre Broggi y el doctor Oroño, le dice Broggi a Oroño: doctor, discúlpeme, el fiscal regional me envió a decir esto hoy acá en juicio, porque ¿qué era lo que le decía Broggi a Oroño? Que Oroño había sido el que había ido a buscar el CD al MPA y no lo había devuelto. Un verdadero disparate, y eso fue lo que ocasionó el enojo épico muy bien, del doctor Oroño.
Gracias, Barceló. Muchísimas gracias. Gracias por doctor, atendernos. por habernos atendido y felicitaciones. Y a descansar. Que anden bien. Chao, chao. Chao. Bueno, claro, Barceló, y con un montón de cuestiones. Muy contundente. Lo tenemos también al ex juez García Porta, pero antes quiero saludar a la gente de 2F que nos acompaña como todos los fines de semana, porque, atención, en Santa Fe y en Rosario, ¿no? Necesitas enviar o que te envíen algún producto, los envíos que salen en Santa Fe por la mañana llegan a Rosario por la tarde. Ofrecemos un servicio puerta a puerta, trámites y contrarreembolsos. Llámanos al 3425-457337 y contrata confianza, puntualidad, seguridad y profesionalismo. Transporte 2F, su carga, nuestra responsabilidad, Dani. Como decíamos, está en nuestro estudio el ex juez de instrucción José Manuel García Porta, una voz y una opinión más que calificada para opinar de este tema. Y fuera de cámara, doctor, usted nos decía qué fundamental que es el papel de los auxiliares de justicia. Sí, correcto. Lo que pasa es que, escuchando, no puedo opinar sobre este largo proceso plagado, según la defensa, de irregularidades, y el tribunal en pleno absolvió de culpa y cargo. Yo creo que acá hubo un cambio de paradigma en cuanto a los delitos sexuales donde son víctimas los menores. Nosotros, antes de la reforma, el juez de instrucción tenía facultades para interrogar a las menores víctimas y había resultados, porque en realidad se era una audiencia en presencia del defensor, del asesor de menores, de la madre, siempre a espaldas, nena, decir la verdad, acá no se puede mentir. Daba resultado. Con la reforma interviene el Colegio de Psicólogos de Buenos Aires y introducen estas modificaciones donde son los psicólogos los que tienen que interrogar a las menores víctimas, psicólogos que podrán ser excelentes profesionales en lo suyo, pero no es lo mismo en un consultorio particular o privado que en un proceso judicial donde hay muchos intereses, donde hay un juez, donde hay un fiscal. Entonces, a partir de ahí hubo un cambio de paradigma, pareciera como que la culpabilidad, partimos de la culpabilidad del imputado. Nosotros, el fundamento del proceso penal es la búsqueda de la verdad real, la verdad integral, la verdad histórica. Para lograr la verdad histórica es necesario la prueba. Y cuando la prueba se destruye, cuando la prueba no logra ser contundente en cuanto a la autoría, nosotros se impone una absolución. Yo la verdad que nosotros, y me llama la atención que ordena el tribunal remitir copia de las actuaciones al Ministerio de Seguridad y Justicia por los hechos vandálicos y a las autoridades máximas de la Fiscalía, del organismo acusatorio, por las irregularidades. De los auxiliares técnicos, llámese Secretaría de la Niñez, etcétera, donde ahí hubo irregularidades. Una cosa es, en cuanto a la Cámara Gesell, cuando las preguntas van direccionadas, no es lo mismo decir, ¿qué te hizo el imputado a una nena? Sino decir la verdad. Yo lo que descubrí como juez en el proceso anterior, que muchos de estos hechos en barrios así un poco alejados eran autores el entorno familiar. Claro. El entorno familiar. Y eso era muy grave y eso nosotros llegábamos hasta las últimas consecuencias para perseguir y procesar a un docente, a un portero, a un profesor de educación física o de música o lo que fuere. Éramos muy severos en cuanto a la prueba por la gravedad del hecho, por el perjuicio a una menor o a un menor, de manera que nosotros partíamos de que había que probar la culpabilidad. Un abusador sexual, más que nada un abusador infantil, ¿se puede reinsertar en la sociedad? Creo que se lo había preguntado la vez que vino. ¿Lo pueden reinsertar a una persona que comete un delito tan ultrajante como este? No. De ser verdad, de comprobarse Claro. un real ataque sexual, porque veo que hay dos tipos, el abuso sexual simple, el gravemente ultrajante y el acceso con acceso carnal. Exacto. No, yo creo que son irrecuperables. A un nene o una nena de 8, 9, 5 años es aberrante.
Por eso, la gran duda que nos planteaba, ¿cómo docente y auxiliares docentes? Y ahí es donde se hacía una investigación integral. Hoy, por ejemplo, el careo es victimizar. No va a ser un careo con una nena, pero cuando son víctimas un poco mayores, vamos a hacer el careo. No, el careo sería victimizar de nuevamente a la víctima. Entonces, todo un paradigma que no es real y no va acorde a los principios generales del derecho procesal penal, que es buscar la verdad real. Doctor, muchísimas gracias por su presencia. No, muy amable, muchas gracias. Bueno, seguimos ahora con, no sé cómo dispone nuestro director, si vamos... ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Bien, bien. Ahí nos está Se nos fue el diciendo. programa, vienen corriendo para decirnos, muchachos, corten. A ver, Dani, se nos fue el programa, era obvio que iba a pasar esto. El caso Trigatti marcó un antecedente. Hoy lo decíamos, desde que está la reforma no hubo un caso donde a un abusador salga exonerado ante el tribunal. Ahora hay que esperar la apelación y demás y la decisión de la Cámara, pero fue un caso, creo que, no digo único, pero histórico en nuestra ciudad. Bueno, hasta aquí todo lo que teníamos para ofrecer y recordándole las repeticiones de este programa que sale por la señal 6 de Litoral, también por Radio Sol y también por las redes sociales. Exactamente, en TikTok, en el canal de YouTube nos pueden ver las veces que quieran a partir del domingo. Exactamente. Chao. Hasta la semana que viene. Transporte 2F. Ofrecemos un servicio de envíos puerta a puerta, trámites y contrarreembolsos desde Santa Fe a Rosario en menos de 24 horas. Todas las formas de pago. Nuestro servicio estrella. Los envíos que salen de Santa Fe por la mañana llegan a Rosario por la tarde del mismo día. Llámanos al 342-545-7337. Nos hacemos cargo de manera rápida y segura. Transporte 2F. Su carga, nuestra responsabilidad.